Bueno, las que me vais siguiendo ya sabéis que yo suelo dibujar las caritas con ese tipo de reglas. Sé que muchas de vosotras las estáis comprando. Me hace estar súper contenta porque es verdad que es muy fácil hacer así. Para las que tenéis las reglas de círculos, os voy a comentar que la pupila la he hecho con el número 5 y el ojo lo hice con el número 17. ¿Veis? A partir de ahí, con estas dos medidas, seguro que sacáis la carita. Ya sabéis que yo las pinto muy, muy suaves. Utilizo pinturas muy pocas, muy poco producto y sobre todo lo que me gusta es que sean ligeras de colores. Entonces, sí que os digo que desde donde está la costura hasta el inicio de la boca siempre dejo 2,5 cm. Esa es la medida que más o menos me hace como referencia y a partir de ahí ya sabéis que pinto pues a mi aire y como todas nosotras. Vale, no voy a hacer un vídeo extensivo porque ya tenemos tutoriales de cómo pinto, cómo diseño, cómo dibujo. Ya sabemos todas cómo están. Os dejaré los enlaces en este vídeo. Yo lo que voy a hacer va a ser muy rápidamente, voy a poner la cámara bastante rápida y voy a hacer pues eso, los sombreados y tal. También os recuerdo que ya lo sabéis, yo utilizo 3 colores de estos pastel. Utilizo el blanco, el azul, el marrón. Con ellos hago un poquito de polvo y con un bastoncillo lo que hago es unificar este color y consigo el tono que más o menos quiero para el tipo de muñeca que hago. Y con este bastoncillo empiezo a aplicar las sombras. Ya os digo que va a ser una carita muy rápida y sobre todo que os va a pasar súper rápido porque voy a hacerlo todo como muy deprisa. Bien, pues vamos a coserle ya la cabecita al cuerpo. Ya la tenemos pintadita y os la voy a poner aquí. La vamos a coger por la parte de atrás. Esto también ya todas sabemos cómo se hace. Se coge por la parte de atrás y se dan unos puntos. A mí me gusta primero hacer un nudo que me permita hacer luego fuerza para tirar de la muñeca. Y ahora solo es coger un poco de cuello y un poco de cabeza.
Bueno, pues vamos ahora a hacerle la sonrisa. Nos vamos a venir a la parte de arriba de la cabecita. Vamos a salir por la parte alta, vamos a volver a entrar y vamos a salir por la comisura de la boca, por la parte de abajo de la comisura. ¿Veis? Ahí. Justo ahí. Salimos y nada, un milímetro, milímetro y medio, volvemos a entrar y volvemos a salir por la parte de arriba. Y tensamos, ¿veis? De esta forma nos sale la sonrisa. Y ahora, con la tensión que nos guste, que nos parezca oportuno, pues vamos a cerrar aquí con un par de puntos. Y ahora nos vamos al otro lado. Y hacemos exactamente igual. Entramos por arriba y salimos por la parte de abajo de la comisura de la boca. Justo ahí. Y ahora igual, un par de milímetros más arriba y salimos por donde hemos entrado. Tensamos, ¿veis? Y nos queda así. Se hace un punto con fuerza y intentando no bajar mucho la tensión que estamos haciendo, y ya está. Nada, escondemos el hilo y cortamos. Y así es como nos queda. Queda la cabeza bastante firme, bien cogidita, que no se mueve. Ahora vamos a coger el pelo, vamos a utilizar la misma lana que utilizamos con Pepa y con Pepe. Esta de pelitos de Katia Can Can. El número es el 5915. Así todo ya os lo dejaré también junto con los patrones. Y bueno, pues la vamos a poner aquí, un poquito de lado. Mirad qué bonito, he cogido un color pelirrojo para que le resalte con los ojitos azules. Y vamos a poner aquí un poquito de silicona. Apretamos hasta que enfríe un poquito. Y vamos a irla pegando por este lateral de aquí. Por la parte de dentro de la costura, que no nos quede muy a la cara el pelito, que nos quede más bien retiradito de la carita, que se la vea bien. Y lo hacemos igual por el otro lado. Mirad qué bonito le queda el color, es precioso. Y ahora, para pegar la parte de atrás, abrimos toda la melenita, vamos a poner pegamento, silicona por toda la parte de arriba, por donde veamos que
que tenemos que ponerle pelito y por la parte del cuello. Y ahora la giramos y la ponemos así. Apoyamos un poquito en la mesa para no quemarnos nosotras. Y ya tendría su pelito puesto. Mirad qué bonita que queda. Es un color de verdad que me encanta. Y el pelo es súper bonito. Porque es como si fuese una peluca natural. Es muy bonito, está muy bien logrado. Bueno, pues voy a dejar que enfríe un poquito y ya vamos a seguir con los complementos.